Peñas 290, que ya van sumando peñas. Sean todos bienvenidos. El presentante va a ser, como todos sabemos, el doctor Jorge Sosa. Jorge nació en abril de 1949 en Almendares, Marianao, La Habana. En 1960 salió al exilio, antes que comenzara Pedro Pan. Se graduó en el Coral Gables High School en 1967. Recibe una beca y se gradúa de Cornell University con un baccalaureado de Ingeniería Química en 1971 y una maestría en 1973. Es un cerebrito el hombre. Se graduó de la Universidad de la Florida en Gainesville en la Escuela de Derecho en 1976. Estando en Cornell, fundó y presidió la Sociedad Cultural de Historia Cubana. Organizó una comunidad cubana en los alrededores de la universidad en Binghamton, Troy, Cortland, Elmira y Syracuse. Celebraba reuniones semestrales con otros estudiantes. Allí empezó una serie de lecturas que se comenzó con la doctora Elena Mederos. Empezó un curso de historia de Cuba con el doctor Luis Aguilar León. Fundó la Federación Estudiantil Cubana Nacional representando a Cornell, que después surge después Abdala. Sirve de coordinador de dos organizaciones, se coordina el centenario del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina, envía una circular de actividades a los estudiantes cubanos en Costa Rica, Estados Unidos, España, Puerto Rico. O sea, el hombre ha estado siempre activo. En la Universidad de la Florida sirve de asesor a la federación, que ya está dirigida por Manolo Reyes y hoy es comisionado de la ciudad de Miami. Funda la Asociación de Estudiantes Cubanos en la Escuela de Derecho. Consigue que la Escuela de Derecho aumente el número de minorías que incluyesen cubanos. Se tuvo que ir hasta el Board of Trustees para lograrlo. Y sale en búsqueda de estudiantes cubanos para esa beca. Escribe una columna, la columna Cuba, en el periódico estudiantil de la universidad. Trabajó en la creación de la revista Crisis y la Fundación de Estudios Cubanos. Participaron la doctora Mercedes Sandoval, doctor Juan Clark, doctor Antonio Jorge, Carlos Ripoll, Lidia Cabrera. Bueno, y aquí lo tenemos. ¿Quieres añadir algo? ¿Se me olvidó algo? Después vino el comité del Centenario. ¿Verdad que sí? El comité del Centenario, que fue el que estableció, que trabajó en la fundación del sello de Félix Varela, que por fin se logró, y fue el comienzo de la Fundación Padre Félix Varela de Miami también. ¿Qué más? No, yo creo que ya. Bueno, pues, si alguien tiene alguna pregunta después de la presentación, pues. Con tantas actividades, alguna pregunta tendremos, ¿no? Bueno, Jorge, todo tuyo aquí. Bueno, gracias, Germán. Gracias por la presentación. Las cartas circulares esas que nosotros mandamos es el precursor de los emails que yo le mando y que algunas veces molesta. Pero la razón de eso es mantenernos informados. Muchas veces ocurren cosas que no sabemos, que nos levantan el espíritu y el deseo de seguir haciendo algo. Hoy en día muchas veces los intereses creados nos bombardean con negativismo en la causa nuestra y uno tiende a apagarse. Quiero reconocer a la Junta de Directores de la Fundación por mantener estas peñas varelianas, a Germán, a Pedro Guerra, a Enrique Soto, a Rodolfo González, a Efraín Zavala. No conozco a más, me gustaría conocer a todo el board de un momento. Y en especial me gustaría mencionar y mandar un saludo al presidente Francisco Javier Müller por esta labor. A principios del comité del Bicentenario, alrededor de 1986-1987, empezamos con los desayunos varelianos en el restaurante Roma, en la calle 8 y Granada. En uno de los primeros desayunos se presentó un documental sobre Ybor City de un estudiante de Tampa, que hoy en día es un documentalista muy famoso y muy premiado. Yo le mandé emails, le mandé recado a ver si podía venir, pero
imagino que ya la fama lo tiene bien ocupado. La copia de ese documental lo tengo en algún lugar en el garaje, en las cajas, y si lo encuentro pues lo compartiré con ustedes en la sección de Ybor City. Estos desayunos que se tuvieron en los años 80, prontamente se tuvieron que cambiar a la carreta de 40 por la cantidad de gente que asistía. Y ahí surgieron proyectos, muchas comparecencias, muchos escritos salieron, la gente llegaba ahí los sábados, oye, fulano de tal en tal estación, que quiere una entrevista, ¿quién va a ir? Tú y tú y tú, ¿quién puede ir, quién no puede ir? Y así se empezó las actividades del Comité del Bicentenario, y eso levantó, en mi opinión, un gran conocimiento y concientización del padre Varela, que apenas se conocía. En mi opinión apenas se conocía, y si no seguimos haciendo eso, otra vez va a mermar el conocimiento. Yo quisiera recordar a Monseñor Román, porque cuando yo siempre, con la silla de nosotros, yo siempre estaba buscando temas para todos los meses tener algo, tener una comida cubana basada en la comida religiosa que había recomendado Monseñor Román. Y en eso me tropiezo con que venía el bicentenario de Varela, y yo llamé a Román. Román me dijo, mira, vete a San Patrick's, que estaba, yo vivía en aquel entonces una cuadra de allí, que estaba el padre Esteves, padre, no obispo, que yo lo voy a poner a cargo del comité. Y así empezó el comité del bicentenario. También quiero recordar a la doctora Mercedes García Tudurí, al doctor Rafael Avilaimán, al doctor Armando Coelho, a la doctora Amalia de la Torre, a la musicóloga, creadora e intérprete Yolanda Coelho, al doctor Rogelio de la Torre, a Paul Facundo de San Agustín, que él fue el actor intelectual del monumento a Varela en San Agustín, que lo quitaron de la plaza esa de la Constitución, no sé por qué, no he podido averiguar, yo sospecho por qué, pero bueno. Yo traje unas fotos aquí de la Sociedad Histórica de San Agustín, porque antes estaban en el internet, ya no están. Yo tuve que ir directamente, llamar directamente para preservarla, por lo menos tenerla yo aquí, ¿no? Conmigo. Al doctor José Ignacio Lazaga, que escribió estos libros que yo creo que son fantásticos. Ahora que viene Navidad, yo creo que Sabbat todavía tiene volumen 2 y volumen 1. Vidas ejemplares, es bilingüe, tiene a los grandes próceres cubanos en español y en inglés a un nivel de 4º grado, especialmente para los muchachos que nacen y crecen aquí, o los que no conocen de nuestros próceres. Yo creo que eso sería un tremendo regalo de Navidad o de Reyes, porque nosotros todavía celebramos los Reyes. Es más, le damos más importancia a los Reyes aquí por razones obvias. También les recomiendo el libro del padre Fidel Rodríguez, el número 1, y esto lo traje para venderlo los que quieran, y el número 2. Él está trabajando en el número 3, que tengo una gana que lo acaba de publicar, está trabajando en 3 libros a la vez. El volumen 3, que es Varela en Nueva York, tiene 200 cartas de Varela, que hasta ahora nada más que se conocen 80 y pico, y tiene un diccionario de Varela que está trabajando, que eso creo que va a ser, cuando lo publique, muy informativo. También quiero reconocer a Pedro Reboredo, que ya no está con nosotros, que participaron mucho al principio con el comité y la fundación. Le quiero dedicar esta presentación y las que van a venir a las siguientes personas representativas de un grupo especial de cubanos. Me refiero a Pedro Luis Boitel, a Porfirio Ramírez, a Virgilio Campanería, a las víctimas y a los familiares del remolcador 13 de marzo, a las víctimas y familiares de los hermanos al rescate, a las damas de blanco, a Osvaldo Payá, a Orlando Zapata Tamayo, a Armando Sosa Fortuny, etc.
estos nombres sirvan de ejemplos representativos de los muchos más, y en especial aquellos en el anonimato. Para ellos en especial. Quisiera recordar a la doctora Lidia, ahora ya no digo, no, Lidia también porque tuve el placer de conocerla a ella con la doctora Sandoval, y me puso de apodo Iroko, que es en Yoruba o en Lucumí, la ceiba. Me dice que yo era como un escaparate cuando entré al apartamento de ella. Por cierto, ella vivía enfrente del Youth Center, donde se jugaba pelota. Cuando yo estaba en octavo grado, yo jugué pelota ahí. Las cosas y ahora mis nietos van ahí a empinar papalotes o a jugar pelota. Así que el mundo da muchas vueltas. La señora Lidia González, que falleció el año pasado, ella era el alma de la Casa Cuba en West Tampa. Y yo quiero recordarla a ella porque muchas veces nos olvidamos de las personas que hacen las cosas comunes y corrientes, ¿no? Y ella era el alma, y cuando las 2 o 3 veces que yo fui a visitarlo, ella enseguida siempre nos hacía café cubano, y en los banquetes de la Casa Cuba ella era lo que lo recibía a uno. Y ahí está también el doctor López, que es el presidente, el señor Oscar Rodríguez, que publica el Mambí todos los meses y lo manda por email. Y quiero reconocer al coronel Orlando Rodríguez, porque cuando yo empecé a ir a Ybor City, el Parque José Martí, que está en la casa de los Pedrosos, lo mantenían presos políticos cubanos. Después que pasó el tiempo, yo me enteré que el líder de este grupo era este señor Orlando Rodríguez, que todavía vive. Antes de ayer hablé con él, y ellos, yo le di las gracias por tantos años haber mantenido el parque. Hoy en día la ciudad de Tampa se encarga de mantener ese parque. Quisiera recordar la niña del Escambray, que la arrestaron de chiquita y se volvió loca en las cárceles del Castrato. Le pedían a Quique Encinosa, que escribió La Guerra Olvidada, pero como ya la generación nuestra tiene una serie de achaques, pues con esta endemia, pues mucha gente no viene por la doctora Sandoval. Yo le dije que no viniese porque acaba de cumplir 85, 87 años, los hijos no querían que viniese, y yo le dije, si no venga, porque no quiero correr el riesgo. Y al Guajirito del Escambray, en la tapeada, que lo sacaron ya fallecido, aferrado a la Biblia, disecado de una tapeada. Quiero recordar eso, y ahora paso a el 26 de noviembre de 1891, en vísperas del 20 aniversario del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina, Martí pronuncia en el Liceo Cubano de Ybor City su discurso que comienza: para Cuba que sufre, la primera palabra, y termina ese discurso con todos y para el bien de todos. Con ese espíritu yo quiero dar esta conferencia y las que vienen. El siguiente día, al otro día, el 27, que era el aniversario de los 20 años del fusilamiento, él pronuncia Los Pinos Nuevos, refiriéndose a los estudiantes de medicina. La idea de Los Pinos Nuevos la capta Martí en el tren, bajando de Nueva York por primera vez a la Florida, y en la campiña de la Florida, después que pasa de San Agustín, que hay historiadores que dicen que paró en San Agustín y un momentico se bajó y quiso ir a ver a la tumba de Varela, a ver al santo cubano, y él se refiere en eso en el periódico Patria. Y entonces él llega a Ybor City y pronuncia Los Pinos Nuevos. Les digo esto porque cuando nosotros conmemoramos el centenario
de los 8 estudiantes de medicina entre los grupos universitarios, que salimos de aquí desde Miami, se hizo una caravana hasta Washington DC, terminamos en la ONU. Yo no sabía de estas cosas, yo no sabía de todo este background. A medida que uno crece y lee, pues uno empieza a atar cabos y uno yo por lo menos me impresiono. Es más, el miércoles yo recibí un email de San Agustín que voy a compartir con ustedes en la sección de San Agustín sobre la cruz de Ponce de León, que es muy interesante. Yo quiero recalcar que en relación a los 8 estudiantes de medicina, tenemos que recordar que la muerte de Gonzalo Castañón ocurrió en Cayo Hueso, que Emilia Casanova, la esposa de Cirilo Villaverde, era amiga del presidente Ulysses S. Grant, y ella fue a él para salvar a los estudiantes. No pudo porque los voluntarios se adelantaron muy rápido para el fusilamiento. Ella también es una de las personas que address el Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones. Además, fue la que encabezó la carta a Víctor Hugo de 100 mujeres, mayormente cubanas, pidiendo que él se declarase a favor de la libertad de los cubanos, y lo hizo. Lo que no sé si el Víctor Hugo se habrá enterado de los cubiertos de plata del padre Varela y lo incluyó en su novela de Los Miserables, con el obispo Miriel, que le da cuando le traen al ex convict, le dice: no, yo se lo regalé. Que es lo mismo que pasó en Nueva York con Varela, hará 20 o 30 años antes que él publicase esa novela. La doctora Tudurí era de opinión que sí, que había, pero nunca llegaron a aprobarlo ella y un grupo de intelectuales. El padre Rodríguez dice que no cree que se tiene esa conexión. Entonces, volviendo quiero en el espíritu de Para Cuba que sufre la primera palabra, recordar que esta peña de hoy surgió porque yo en los últimos años siempre estaba hablando de las raíces cubanas aquí con ustedes, hasta que un día una señora que se sentaba ahí me puso en 3 y 2 y me dijo: oye, pues te pasa un número, acaba de poner el huevo, dinos algo de las raíces cubanas. El énfasis mío de las raíces cubanas es que pueden ser base para elevar el autoestima de nuestros hijos, sobrinos y nietos. Y hablando de nietos, le dedico esto a Giancarlo y a Gianluca, que me van a ver en el sitio web, así que le mando un saludo a ellos. Y a Liam y a Marlene también, que son nietos, y espero compartir con ellos esta presentación en la casa de ellos. Y la autoestima también nos viene bien a nosotros. Esta autoestima se debería basar en los logros de la cultura cubana, las características de nuestro pueblo, un pueblo alegre, trabajador, próspero, abierto al cambio. Hablar de nuestros héroes y vidas ejemplares, como ya le enseñé en los libros del doctor Lazaga, eso sería otra peña. Nosotros debemos emular, imitar, admirar lo positivo, no envidiar, prohibir, odiar. Y hablando de eso, me tropecé el otro día con un librito, ahora no está aquí. Yo todo lo guardo. La doctrina de Martí por Carlos Ripoll. Y esta conferencia se dio en la Casa Cuba de Washington, D.C., motivo del 120 aniversario del natalicio de José Martí en 1976. Ese estaba mi apogeo de estudiante. La doctrina de Martí se refiere a un periódico que publicó el señor afrodescendiente Rafael Serra, que ya desde aquel entonces él estaba ya viendo cómo la gente del Partido Revolucionario Cubano se estaban desviando de la doctrina de Martí, que Ripoll resume al final
de la presentación con prohibido odiar, porque si ustedes leen y meditan y analizan el discurso de Martí de con todo y para el bien de todos, él no predica el odio hacia nadie. Él dice, los negros son los más sacrificados de esta lucha. Él es mi hermano. A los españoles demócratas, amantes de la libertad, esos son mis hermanos también. Yo les exhorto a que lean ese discurso, no una vez, léanlo una vez al año y mediten sobre eso. También deberíamos de aspirar a lo ideal, por lo ideal, imitar lo ideal. Y eso me recuerda a la revista Ideal de nuestro amigo Lorenzo de Toro, que por 50 años fue director y publicó esa revista, y que el compañero Germán fue subdirector en los últimos años. Me acuerdo que Rafael Mesil fue subdirector mientras que vivía, y tú publicaste la última revista y se la dedicaste a él. Y muchas gracias por esa labor. Al igual que lo que hiciste con Johnny Clark, que le publicaste la última edición del libro, de que también eso es otra gran labor. Tú dices que yo tengo un currículum vitae, el tuyo no se queda atrás, ¿viste? Bueno, vamos a enfocar. Yo no soy historiador, no me considero historiador, no me considero intelectual. Esta presentación es personal, es un compendio de mis experiencias desde que vine con mi hermano en el avión, y mi padre nos estaba esperando aquí en Miami, y después mis padres, aunque no éramos ricos, siempre buscaban, fuimos a Calle Hueso, fuimos a San Agustín, fuimos a un montón de lugares, y yo me acuerdo de ciertas cosas que las voy a compartir con ustedes. Y entonces voy a comenzar ustedes al revés. Voy a comenzar con las sugerencias y las conclusiones. Esto fue el principio de esta presentación, basada en la señora que dice, me acaba hablando de las raíces. Entonces me empecé a recopilar y a buscar, y entonces para esta decidí cortarlo, y nada más que tengo 5 fechas que quiero compartir con ustedes. Pero las sugerencias, las conclusiones son que debemos de buscar la forma de crear Cuban Cultural Clubs culturales cubanos en todas las escuelas, desde la elemental hasta la universidad, escuelas públicas, escuelas privadas y parroquiales. Igual que hicimos en Cornell, que se creó el Cuban Historical and Cultural Society, y ahí pudimos hacer un montón de actividades. Yo creo que deberíamos de lanzar la idea, porque uno no sabe dónde cae la semilla de la idea, y alguien que tiene una posición puede viabilizarla. Un Cuban Cultural Bee, al igual que hay un Spelling Bee en las competencias de las escuelas, una competencia de cosas culturales cubanas y de Cuba. Yo haría una añorada Cuba 2.0. Yo vi y yo me quedé surtió muy buen efecto en mí la labor del padre Chavez, que va a ser un año ahora que falleció, la labor que él hizo y la gente joven que salieron de ahí, darle a la juventud la historia de Cuba a través de su música, sin nada politiquería ni nada de ideología, la música. Ya con eso es una fuente de autoestima. Y por último, cursillos de cubanía. Esto lo sugiero entre diásporas. Está el exilio histórico, está el otro, está este y el otro. Y no, porque ustedes los exilios históricos. Entonces siempre tendemos a resquebrajarnos, a fragmentarnos. No nos fragmentemos más. Sigamos los apuntes de Martí en Ybor City con todo y para el bien de todos. Y esto se puede hacer también cursillos de cubanía entre generaciones. Y esto está basado en la idea de Monseñor Román, de los cursillos de cristiandad. Él, Román, con esos cursillos de cristiandad, creó la iglesia que hoy existe aquí en Miami, porque si no, no hubiese... que bueno, eso fue el tema de Álvaro Alba, que salió en
en Radio y TV Martí. Ahora voy a citarle para entonces empezar con esto, con esta fecha. Me perdonan, la voy a leer en inglés, que es el original. The most effective way to destroy a people is to deny and obliterate their own understanding of their history. Déjame repetirla. The most effective way to destroy a people is to deny and obliterate their own understanding of their history. Yo traduje eso de la forma más efectiva de destruir un pueblo es negarle y destruirle su conocimiento de su historia. Esto lo dijo George Orwell, que fue el autor del Animal Farm, La rebelión en la granja, del libro 1984, cuyos libros yo siempre se los estoy recomendando a los que llegan de Cuba o los que nacen aquí, para que tengan un entendimiento de lo que es el totalitarismo, porque esto no es solamente sobre el comunismo, es sobre el fascismo, es sobre el nazismo. Y el socialismo, Hitler era un socialista nacionalista. Así que esos dos libros yo creo que son muy importantes. Yo recomiendo también los libros de Eudoxio Rabines, el peruano Eudoxio Rabines, La gran estafa, y la experiencia que él tuvo con Mao Zedong en Moscú, de Yan'an Wei, pero esos libros yo no los he podido conseguir. Rabines, interesantemente, murió en Ciudad de México misteriosamente de un accidente de carro. Y yo le digo, bueno, Osvaldo Payá murió de un accidente de carro en Cuba. El arquitecto catalán Gaudí, conservador y muy católico, murió en Barcelona de un accidente de carro. Muy interesante. Bueno, hace como 2 años la doctora Sandoval me pidió que preparase un programa sobre los cubanos en la Florida, como yo tanto le machaqué a ella, Mercedes, los cubanos, las culturas, las raíces cubanas en la Florida, las huellas cubanas en la Florida. Y de ahí salió el episodio 43, que yo se lo he recomendado a los que me conocen bien, los cubanos en la Florida. También ahí salió el episodio 44 del Padre Varela. Y yo les recomiendo que vean el episodio número 1, que es el cubano como ente cultural. El episodio 60 al principio, aunque es sobre la música, es el 8º programa que es sobre música en esa serie. Mercy tiene ya 60 y pico de programas. De hecho, ayer grabamos otro programa, Los Cubanos en Tampa, que saldrá alrededor de enero. Y ella ha trabajado por 60 años en Miami-Dade Community College, auspiciando la federación y creando un curso y dando un curso de historia cultural de Cuba. No, pensé que habías dicho algo. Bueno, entonces, haciendo esa presentación, yo me tropecé con varias cosas que me molestaron un poco y me dieron como energía para meterme en estas cosas de Cuba. Fue la desaparición de un mural cubano en West Tampa. Este mural, ya, aquí se los pongo, este ya no existe desgraciadamente. Este mural está Martín en Caballo, Maceo, Teddy Roosevelt, los voluntarios y otra gente que no sé quiénes son. Una de esas que las quitaron fue que se estaba rotting, pudriendo el décimo. Pero en la prensa usted va a ver que algunas personas dijeron, no, porque el artista es de Miami. Da el resultado que el artista es José Rodeiro, nacido en Ybor City, de padre cubano, hoy en día vive en Nueva York, es un artista exitoso, ha ganado la beca Cinta un par de veces. Pero esto lo quitaron, a mí me molestó. Entonces la otra cosa es esta placa de Ybor City, que está hecho por el Club Nacional Cubano. Cuando lleguemos a la presentación de Ybor City, yo les voy a dar de dónde surge el Club Nacional Cubano, que era de negros y cubanos. Esta placa yo no la he podido encontrar
Le he preguntado a gente allá en Tampa y no saben. Le pregunté a Rolando Pérez Pedrero, que está muy involucrado en el Ybor City, el club cubano de Ybor City. Yo lo conocí en la Universidad de Miami, pero perdí rastros de él y ahora nos hemos reencontrado hace un año. Y ahora yo quiero que él me mande copias que él hizo del techo del círculo cubano, que estaban todos los escudos, los 6 escudos de la provincia de la isla de Cuba, y estaba la diosa. La diosa es durante este tiempo los cubanos siempre pintaban una imagen de la República de Cuba. El doctor Bustamante de Orlando, el que edita la revista Herencia, él usa esta imagen. Esta imagen es de un club cubano de Guatemala. ¿Okay? Entonces, la diosa de Ybor City era otra, es más o menos esa imagen, pintada por un pintor español en ese tiempo. Cuando lleguemos a Ybor City entraremos más en eso, y cómo él pintó eso, y cómo él pintó el de la Unión Martín Maceo, que es una organización afro-cubana que todavía existe en Ybor City. Por muchos años la presidió Remember Maceo. La señora era una nieta, sobrina de Antonio Maceo, pero a mí me llamó el nombre Remember Maceo, como si nos estuviesen aquí en esta revista de herencias dedicada a Antonio Maceo. Hay un artículo de Mariana Grajales donde se refiere bastante a Remember. Yo no la conocí, pero la conocí indirectamente. Este es el club, el Liceo Céspedes de West Tampa, que ya no existe tampoco. Ahí fue donde Fernando Figueredo, que fue su primer alcalde, estaba. Ahí había una escuelita, etc. Leyendo esos libros, a esto le llamaban las 5 copas, por las copas. Yo nada más que veía 4, por si ustedes ven en medio, hay otra copa más que no se ve. A mí me llamó la atención. Hay muchas cosas interesantes de ese centro, pero no quiero entrar. La otra cosa es esta foto, estamos un poco más. Esta es la plaza de la evangelización que había aquí en el Northeast y la 27, que era la casa de la agrupación católica de Zavala. Yo me he enterado que lo vendieron por una buena cantidad, tengo entendido. Pero Zavala tuvo la cortesía de mandarme una foto. Esta es la plaza aquí, esta es mirando hacia Biscayne Bay, y esta es mirando hacia Biscayne Boulevard, y esto es mirando hacia Biscayne Bay. Y ahí había una escultura de ahora se me olvidó el nombre de Rafael Consuelo. Yo hablé con Rafael y le dije, chico, ¿por qué no pasa por allá? Pero bueno, este es San Pedro tirando las redes a Biscayne Bay, y yo me acuerdo de haber estado aquí, me acuerdo esto que tengo entendido que lo mudaron para Belén, y esto es una escultura de Rafael en Cuba en 1957. Son 2 individuos con las redes. El título es 2 pescadores, 1957. Entonces, estas razones fue la que me intensificaron a meterme más de lleno en buscar las raíces, encontrar, y traigo aquí para compartir con ustedes. Mis hijas fueron a San Patrick's, y en San Patrick's hay un auditorio, y en ese auditorio hay 12 murales que, si usted busca el website de la iglesia, no se entera. Si usted busca sobre la iglesia, no se entera. Yo llamé a la directora, traté de hablar con ella, a pesar que es cubana y me conoce a mí, no nos pudimos poner de acuerdo. Gracias que el cura, que es argentino y amigo del presente Papa en
en Roma, me dio autorización y yo saqué algunas fotos. Este es el padre Cáncer cuando era martirizado en el oeste de la Florida. Esta fue la primera misa en San Agustín. Todo eso está en el auditorio. Eso va, nada más que se lo enseño porque si tienen oportunidad, dense un brinquito ahí. Es más, yo creo que sería bueno que un grupo un día vayamos y quizás empecemos una tradición de ir a ver eso, igual que hace muchos años atrás el Camino a Santiago, nadie caminaba el Camino a Santiago, hasta que uno, seminarista, se le ocurrió decir, bueno, vamos a empezar nosotros, vamos a empezar, y empezaron y ahora eso se ha convertido en una novedad. Al igual que Monseñor Román comenzó las peregrinaciones a San Agustín cuando el cementerio de los Matos estaba lleno de hierbas y estaba más o menos a 4 o 5 pies. Y yo me acuerdo con Monseñor Román que comentó, bueno, vamos a empezar a venir, y efectivamente empezaron a ir. Eventualmente la arquidiócesis de allí empezó a limpiar y a mantener, sabiendo que Monseñor y su peregrinación iban a llegar. Esa peregrinación después la tomó la fundación y Covelo de Avislaimán llevaron más de 2.000 personas a San Agustín a peregrinar con la cuestión de Varela. Y el viaje de aquí a allá daban charlas, era como un seminario, se hacía un rosario y llegaban allí y bajaban dándoles información sobre los hispanos de la Florida y el padre Varela. Yo reduje eso en 5 fechas. 1513, ¿saben a qué se refiere esa fecha? Ponce de León. Supuestamente Ponce de León descubre o llega aquí, ¿no? Yo lo tengo aquí, fue la cruz en la arena de Ponce de León, que los voy a hablar. Él se reunió, conoció ahí al cacique o el jefe Celoy. Dijo cacique porque cacique en realidad es una palabra arahuaca de Cuba, y yo no sé si eso se utilizaba. De hecho hay historiadores que comentan que eso no es la palabra adecuada para referirse a todos los jefes indios, pero bueno, los españoles utilizaban eso para todo el mundo y todo el mundo entró por el molde y allá fue eso. Esto es brevemente una exhibición de los indios de la Florida. No son los seminoles, no son los micosuki, son los apalachis del Panhandle, los timucuas del norte de la Florida hasta el centro, incluyendo Okeechobee y Tampa. Aquí en nuestra área fueron los tecuestas y en el área de Naples fueron los Calusas, el famoso cacique Carlos. Y hay otras 3 subtribus que quiero mencionar: los Aís, los Yaga y los Miami. Obviamente Miami viene de esa tribu. Esa tribu vivía alrededor del lago, vivían del lago y vivían el lago Okeechobee, que se expandía, no se expandía. Esa era la vida de ellos. Los Aís supuestamente eran los más fieros, aunque eran los más chiquitos. Estos indios de la Florida tenían una estatura de 6 a 6 pies y medio, algunos 7 pies. Se dice que Celoy tenía 7 pies. Usted se imagina a Celoy hablando con Ponce de León, que quizás tenía 5 pies. Y muchas veces usted ve que la diferencia entre el europeo más chiquito y estos indios eran mucho más altos. Hay referencias que dicen que tenían ojos azules. Eso no sé. Yo sí he leído y he oído que Martí tenía ojos azules, aunque yo siempre pensé que lo tenía oscuro, pero el honorable alcalde retirado de West Tampa, Emiliano J. Sarcines,
dice que los tenía azules. Esto es una pintura de 2 timucuas. Esto lo hace un artista en Sarasota que se ha dedicado a pintar los indios de la Florida y está haciendo ahora los indios, los taínos del Caribe. Okay, la cruz en la arena. No sé si ustedes ven bien. Esto se descubrió en 1909. La dueña de esta propiedad, que es el parque de atracción ese que se llama la Fuente de la Juventud, The Fountain of Youth, es también un parque arqueológico. Ahí está la aldea Celoy, que es donde vivía el cacique. Ahí fue donde se quedó Pedro Menéndez de Avilés, que cuando lleguemos a 1565 vamos a ver unas imágenes de eso. Y esta señora compró eso porque ella hizo su fortuna en Alaska buscando oro. Y entonces ella compró esta propiedad. También recientemente acaban de encontrar las bases o fundaciones de los primeros edificios que construyó Pedro Menéndez de Avilés ahí al lado. Porque después de varios meses, imagínese usted, si usted está ocupando el centro los indios tenían siempre un centro cultural o social donde se reunían y donde vivía el cacique. Después, imagínate, 6 o 9 meses, esta gente viniendo ahí, vaya, hubo fricción. Entonces, los españoles se mudaron, después se mudaron para otros lugares. Esta es la cruz, hasta cierto punto protegida por arena. Esta cruz tiene, interesantemente, la parte larga, 15 ceborucos de coquina, que creen que vinieron de Puerto Rico, y 13 horizontalmente, 1513. Estos hoy en día, que la tienen bajo poca luz, y este es la copa del agrimensor, donde encontraron una certificación que el agua era potable y con la fecha de 1513. Un papelito, un pergamino de este tamaño fue lo que encontraron ahí adentro. Obviamente estaba desguabinado, y yo tengo aquí, ellos me mandaron recientemente los estudios de carbono y las fotos ultravioletas, donde discernieron algunas de lo que decía, y supuestamente se refiere a yo tengo aquí, vaya, no dice Ponce de León, no es, pero yo creo que yo le escribí a la Universidad de la Florida y al Museo de la Florida y le dije, a ver, porque ustedes no hacen un énfasis en estudiar esto, porque si esta cruz fuese la cruz de un explorador inglés, ya ustedes estarían estudiando esto para arriba, para abajo. De hecho, la Universidad de la Florida hace indagaciones de todas las primaveras y todos los veranos. Ellos fueron los que encontraron los restos de la aldea de Celoy, donde encontraron los edificios Menéndez. Ellos fueron los que encontraron un cementerio cristiano de Timucuas, y son cristianos porque usted ve las fotos que tienen una cruz entre las manos, entre los enterrados. Y el Smithsonian estuvo involucrado en esa investigación. Por lo tanto, yo no entiendo por qué no se hayan metido más a estudiar eso. Pero bueno, es una cosa interesante. Si pasan por San Agustín, eso es una cosa que yo les recomiendo que lleven a sus hijos, sus nietos, lo que sea, a sus amistades. Yo creo que es interesante ver eso y ver la presencia de nuestros antepasados aquí en la Florida. El segundo punto es 1528, 1539. ¿Alguien sabe a qué se refiere esa fecha? ¿No? La primera, 1528, es el pobre, no tuvo mucha suerte, Pánfilo de Narváez, el que supuestamente conquistó a Cuba por tierra y tenía al padre Luis de la Casa con él,
que lo hizo Trizas condenando lo abusivo que era con los indios. Él llegó allí a Tampa con 4 barcos y 400 hombres. De ahí lo que se oye mucho es a Cabeza de Vaca. Todos han oído Cabeza de Vaca. Él era, creo que, el tesorero de la expedición. Fueron 4 nada más. Él, Andrés Dorantes de Cabranza, que tenía un esclavo, un sirviente que se llamaba Estebanico, que hablaba árabe, supuestamente era de Marruecos. Estebanico se ha convertido en una persona muy importante porque en los estudios de afroamericanos a él siempre lo utilizan como el conquistador negro. Él sobrevivió y lo mataron en California, que estaba sirviendo de guía, llevando a otros conquistadores y evangelizadores. Esta gente sobrevivieron porque se convirtieron en chamanes. Iban y curaban a la gente. Y eso fue lo que le salvó la vida. Ahora, hay un quinto individuo de la expedición de Narváez que no fue con la expedición. Narváez lo manda a Cuba con 2 o 3 barcos a buscar supplies. Y entonces cuando él regresa a donde supuestamente Narváez y de Soto desembarcaron, que hay mucha controversia con eso, pero bueno, en algunos lugares dicen que es Bradenton, y yo tengo aquí cierta información de Bradenton. Él se bajó del barco y los indios lo atraparon, al igual que los españoles y los ingleses cogían a los indios y se los llevaban y los hacían esclavos. Hay muchas historias de eso. Pues le hicieron lo mismo a Juan Ortiz. La tribu que lo hizo fue la tribu Husita. Si usted va a Bradenton, usted ve en el parque de Soto que se refieren a la tribu Husita. En Bradenton tienen todos los años un festival, de Soto Festival. Bueno, no me quiero adelantar, que eso les doy más información sobre eso. Juan Ortiz se escapa de los Husitas y se va con los Moscosos, porque una hija del cacique, no dicen, pero ayudó, no sé si se enamoró o lo que sea. De hecho, hay historiadores que dicen que Juan Ortiz es el que utilizan para Pocahontas. Dicen que la historia de Europa, y en aquellos tiempos, imagínense, no había internet, los libros, y la gente cogía y se robaban los comentarios, las historias, y se convirtió en eso. Él, cuando llega Hernando de Soto lo libera, o he trades con el jefe de los Moscosos, y él le sirve a De Soto de guía y traductor, porque ya hablaba Timucua o Calusa, porque yo me imagino que toda esa gente, el idioma era parecido, o esta gente era gente con una capacidad de idioma tremendo. Y él muere en 1542-43, De Soto muere en el 41. También él consiguió en Georgia un guía que se llamaba Perico. No sabemos si era de ascendencia europea o si era un indio Wale de Georgia. Pero bueno, después en 1539 viene Hernando de Soto, que trae con él, deja a Isabel de Bobadilla, que es la primera gobernadora cubana, la primera gobernadora femenino en Cuba, y creo que la primera gobernadora en todas las Américas, creo que es la única. Y entonces trae con él una serie de cochinos cubanos, hogs. Hay referencias que dicen que los 3 millones de hogs que hay aquí en el Everglades son descendientes de estos hogs que se escaparon. Hay otras referencias que dicen que él trajo 2 manadas, una para soltar, para que los futuros conquistadores tuviesen unas fuentes de proteínas disponibles en la Florida. Yo no sé cuál es cuál, pero bueno, de hecho es que
todas las fuentes sí indican que los Hogs de Hernando de Soto son los descendientes, los primeros exiliados, refugiados, y se convirtieron en los Razorbacks. La Universidad de Arkansas, aquí todas las universidades tienen una mascota, ¿no? En la Universidad de Arkansas se llaman los Razorbacks. Los Razorbacks son descendientes de los cochinos de Cuba. Esto yo no sé si se va a ver, pero esta es la trayectoria que tuvo de cabeza de vaca. Usted ve la Florida, va por todo el sur, llega hasta Galveston, se mete aquí en México y en vez de seguir para México por Veracruz, cruza la cordillera, va al Pacífico y baja por el Pacífico, entonces entra en Ciudad de México. Esto es un mapa alemán, por cierto. Esta es la trayectoria de Soto. Aquí de Soto tiene, yo no sé, una mística, porque en los Estados Unidos, usted ve en Tampa, sube Georgia, llega hasta North Carolina, Virginia, Tennessee, cruza, vuelve a bajar, cruza el Mississippi, es el primer hombre europeo que ve el Mississippi, va por Kansas, da la vuelta, entonces lo matan en Mississippi, lo entierran ahí secretamente y después bajan por el Mississippi y llegan para México. Creo que el que lo sustituyó, creo que se llamaba Moscoso también. Yo les dije que los indios teníamos los Miccosukee y los seminoles eran parte de la tribu Creek. Ellos al principio eran agentes de los ingleses. Ellos fueron parte de la aniquilación de los timucuas, especialmente de los ahíes. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que cortar? Bueno, pues entonces donde corto y... Eso es la casa. No, pero yo estoy siguiendo orden. Una cosa que se me olvidó decirle. Los ahís y los jaegas. Es interesante que los ahís hacían sus canoas al estilo de los indios de la Florida. Los jaegas los hacían al estilo de las tribus centroamericanas. Es posible, ha habido tantos naufragios que quizás eso era un grupo de indios que llevaban a España y naufragados, que se quedaron ahí y se adaptaron. Yo no sé, pero yo encontré eso muy interesante de la forma en que ellos hacían sus canoas, que eso indica, desgraciadamente ninguna de esas tribus están por aquí. Los únicos descendientes de estas tribus somos nosotros los cubanos, porque después de los ingleses esas tribus fueron para Cuba y se adoptaron en el norte de la isla, Pinar del Río, La Habana y Matanzas, pero ya entraremos en eso. Algunos apalaches se fueron para Luisiana y algunos timucuas supuestamente se mezclaron con los Yamasee y se fueron para Georgia. Después, pasado el tiempo, los ingleses traicionaron a los Yamasee y a los seminoles y a los Creek. Entonces los Yamasee vinieron y los seminoles también. Después fue el Trail of Tears, que los botaron para Oklahoma. Por eso existe la tribu de seminoles de aquí de la Florida y la tribu de seminoles del norte en Oklahoma. Eso es muy interesante porque me puse a leer un poco de la historia oral de los seminoles y esto se los tengo que tirar. Y en la historia oral de los seminoles ellos mencionan y se refieren a los Spanish Indians. No sé cuáles fueron, si eran los indios Tecuesta o los indios de Matecumbe, después que vinieron, después que España retook la Florida, después de la guerra de independencia de los Estados Unidos. No sé, pero es muy interesante eso, valdría la pena investigarlo.
el pueblo de Bradenton, donde supuestamente Pánfilo de Narváez y de Soto landed. Como le digo, ellos tienen un festival de Soto. Esto es una estatua, ¿cómo se dice? Equestrian. A caballo, sí. Okay. Ecuestre, gracias. Ellos recientemente construyeron un museo con 1 millón de... ¿Estás seguro? No. Por valor de $1 millón para poner esta estatua y poner esta de Hernando de Soto. Esta estatua estuvo en la Feria Mundial de Nueva York, y yo fui, mis padres nos llevaron. Ahí fue también donde Disney puso It's a Small World y el General Electric Carousel of Progress. Esta estatua estaba allí, y esta estatua se hizo para poner en esto que no se conoce. A mí me costó trabajo volver a buscar esto, pero si yo no lo hubiese visto, no sé de él. Esto se llama el monumento a la Eucaristía. Esto está al lado del parque de Soto en Bradenton. ¿Okay? La estatua no está ahí porque algunas fuentes indican que fue vandalizada. Se suponía que estuviese al lado del obelisco. No sé si ustedes ven que aquí hay como un cuadradito. Se suponía que él estuviese parado ahí, esta estatua. Pero esto está en propiedad de la arquidiócesis de Venice, arquidiócesis, que es la que tiene jurisdicción de este lugar. Yo he estado por ir, no sé si iré, ahora que tengo 2 nietos chiquitos, quizás ya hablé con mi hija, ya estoy tirando la semilla, ya se embullaron a ir a Cayo Hueso, porque algunos compañeritos de ellos de la escuela han ido a Cayo Hueso, y entonces usted sabe cómo son eso, que la gente se embulla con lo que las amistades hacen, y entonces ahí por lo menos puedo empezar con Cayo Hueso, y ahí tratar de hacer con mis nietos, y lo que yo tratamos de hacer con nuestras hijas es de llevarlos a estos lugares, porque una cosa es verlo y otra cosa es que se lo digan. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, que fuimos a España en un viaje de eso, que me alegro que lo hubiésemos hecho, porque si hubiésemos esperado no se hubiese podido hacer. Fuimos a visitar la aldea de mi abuela en Galicia, y para llegar allá a la aldea había que caminar 1 hora en trillos de montaña, y yo me di cuenta por qué los moros nunca llegaron allí, porque es que no podían. Usted sabe lo que es 1 hora trillo de montaña con caballos y eso, no pudieron. Y conocí a mi bisabuela, que todavía vivía, no sabían que estaba viva, y me acuerdo que ella siempre nos decía, deja a los nenos, deja a los niños jugar y hacer lo que quieran hacer. Bueno, 1565, Pedro Menéndez de Avilés llega más o menos al mismo lugar donde llegó Ponce de León. Antes de eso, los franceses ya tenían unos fuertes ahí, y fue por la razón de que creo que fue Felipe II que mandó a Pedro Menéndez de Avilés a desalojar a estos franceses. Antes de eso, Hernán, no veo ya, eso es lo malo de los lentes de contacto. ¿Quién fue que construyó en La Habana la zanja, el primer acueducto de La Habana? Las casas. Las casas, ese es el gobernador, pero el que lo hizo. Hernán Martínez de Ronda, yo no sé algo de eso. Bueno, ese señor lo mandó el gobernador porque se habían enterado que habían puesto una columna pedestal marcando ahí en Fort Caroline esto. Este señor, el que construyó la zanja, lo encontró, no había franceses, se la llevó y se la llevó para La Habana. Históricamente no se sabe dónde está eso ahora, pero esa columna
esta copia está muy mala, pero bueno, algunas veces puedo expandir las imágenes en la computadora, otras veces no puedo. Esta es una réplica que se ha puesto ahí en el St. John's River, al norte de, conmemorando este hecho, ¿no? Pedro Menéndez de Avilés vino y acabó con los franceses, que por poco acaban con él. Vaya, yo creo que fue la capacidad de Pedro Menéndez de Avilés, que él pudo salir vivo y aniquiló a los franceses en ese momento. San Agustín es el primer asentamiento español en la Florida y el que más significado tuvo por 300 años en la Florida. Es la ciudad más vieja que ha sido habitada continuamente, que fue establecida por los europeos. Todas esas clarificaciones para tener sensibilidad a las culturas, porque hubieron ciudades indígenas que eran mucho más viejas. Lo que pasa es que no tuvieron la continuidad porque muchas veces las abandonaron. Fue la primera actividad de dar gracias, y ahora que la semana que viene es Thanksgiving, yo creo que sería muy interesante hablar con la gente joven y decir: "Oye, ¿tú sabías que en San Agustín más de medio siglo antes hubo un Thanksgiving?" Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el doctor Garner, que en paz descanse, jesuita, que dejó los hábitos y se convirtió en un profesor, el decano de la Florida History de la Universidad de Florida, y publicó un libro, muchos libros, pero uno de ellos dice The Cross in the Sand. Pues, si tengan un chance, leanlo. Él también ha escrito sobre Pedro Menéndez de Avilés, una corta historia de la Florida, los católicos en la Florida, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando de Thanksgiving, si quieren tener un tema de conversación con los muchachos jóvenes, les pueden decir: ¿ustedes saben quién recibió a los Pilgrims en Plymouth Rock? ¿Cómo que recibió? Pues aquí hay una imagen donde muestran a Samoset, el indio que recibió a los Pilgrims en inglés. Welcome, welcome, Englishmen. Y después le pidió cerveza. Imagínense ustedes, los Pilgrims, que eran unos protestantes de estos extremados, cerveza. Pero bueno, gracias a Samoset, los Pilgrims pudieron sobrevivir. El hecho es que los pescadores ingleses y portugueses iban a Maine, pescaban el North Atlantic, y muchas veces llegaban a Maine y a la parte esa norte, y ahí hubo intercambio. También acuérdense de los franceses, se metieron por el río St. Lawrence, estuvieron en Quebec, y ahí hubo también los jesuitas, entrenaron a muchos indios en los idiomas. Y uno de estos indios, por cierto, llegó a España porque lo capturaron los ingleses, lo vendieron, los franciscanos de alguna forma se hicieron cargo de él, lo educaron, y entonces lo fue a Londres, y de Londres volvió aquí a los Estados Unidos. La otra cosa es la primera misa, supuestamente. Esta es una presentación de la primera misa. Si ustedes notan, es el mismo estilo de los murales que hay en la iglesia de San Patricio aquí en Miami Beach. It's the same style. Esto está en la Catedral de San Agustín, está hecho por un muralista alemán. Esto es otra versión de la misma misa, que después, acto seguido, fue el compartir, porque los españoles tenían garbanzos y chorizo y puerco. Por eso nosotros por 40 años ya al lado del pavo, tenemos garbanzos con chorizo en nuestra cena, y eso ya se ha expandido entre primos y amigos que hacen eso, y yo uso eso para hablarle a la gente joven: mira, esto lo estamos comiendo porque en San Agustín eso lo compartió Menéndez con el cacique Celoy. Aquí hay una representación
está Pedro Menéndez de Avilés, salí y hay indios y españoles por allá atrás. Esto es una mujer timucua, usted ve, se ve que es alta con la comida. Esto es al padre Campos, creo que es Campos, no, perdón, padre Francisco López, que dio la primera misa en San Agustín. Esto es una imagen del mismo padre, que por cierto, eso quiero hacer, si me permiten, otra presentación de la Universidad de Florida con el Museo de la Florida en Gainesville. Crearon una exhibición de ciudadanos comunes y corrientes de San Agustín, y esto es el tipo de dibujo que ellos hicieron. Este es el lugar donde se quedó Pedro Menéndez de Avilés cuando llegó. Ese era el centro social de los indios. Esto es basado en Archaeological Studies. Los españoles le añadieron una cerca y le pusieron un moat. ¿Cómo se llama eso en español? Moat. Una zanja de agua para proteger. Aquí está, no sé si se verá bien. Primero Menéndez estuvo en Celoy, después al año se mudó para Anastasia Island y después regresó para el mainland, donde hoy en día está San Agustín. Cuando Menéndez llega allí, él se encuentra con un individuo que se llama Juanillo. Él estaba en Jacksonville. Él era un marinero español de la raza africana y él le sirvió de intérprete a Menéndez y de guía en todas sus actividades. Tenemos también, y pongo a este señor Alonso de Escobedo, porque a este lo rescataron de Aís. Él escribió la primera poesía que se escribe en la Florida, la escribió él, que se llama La Florida. Es larguísima, yo no he podido, eso me va a tomar mucho más tiempo, pero los franciscanos y los jesuitas ponían las primeras producciones dramáticas en el Nuevo Mundo, por lo menos en el Continental United States, porque así ellos le enseñaban a los indígenas, le enseñaban sobre la catequesis. Este es la cacique María. Estas tribus eran, ¿cómo se dice? En vez de patriarca, eran matrilineal. Eso mismo. Matrilineal. Ella era la hija de otra que fue la primera en convertirse. Ella se casó con un soldado español y ella estuvo de cacique de la misión Nombre de Dios. Gracias a ella, en varias ocasiones, la colonia de San Agustín no murió de hambre porque ella lo suministró con maíz, porque los timucuas y los apalachis eran agricultores. Los que estaban en el sur, los tecuestas, los calusas, eran más cazadores y recolectores. Y bueno, ellos no tenían problemas porque tenían suficientes alligators y venados y lo que sea. Aquí tenemos, para que tengan la cantidad de misiones y fuertes que se le atribuyen a usted ve todos los puntos. Llegaron hasta Chesapeake Bay en Virginia, se llamaba Jacán. Estos son más fuertes todavía. Usted ve todos los puntos negros. Yo tengo aquí porque esto no es solamente la Florida, hay que ver esto con Texas y California. Texas y California han hecho una gran labor de buscar, preservar y preparar todas estas misiones para que la gente las vaya a ver. La Florida yo creo que estamos un poco atrasados. Yo creo que ese es otro proyecto que la comunidad hispana y cubana se debe de meter. Aquí en esto no se ven bien los punticos, pero este sí se ve bien, que usted ve cómo las misiones van desde la Florida hasta California. Uno de los propósitos de Pedro Menéndez de Avilés era encontrar una vía desde el Golfo
a cruzar la Florida para no tener que ir por los cayos, que los cayos le llamaban los mártires, porque la cantidad de naufragios ahí era enorme, porque cuando subía, bajaba la marea, los arrecifes salían y no, aunque habían prácticos, no todos sabían de esto y la cantidad de pérdidas era enorme. También estaban buscando una vía por tierra de las minas de plata de México para llegar a Georgia. De hecho, San Agustín no era la capital, era Santa Elena en Georgia, la que iba a ser, porque ellos pensaban llevar los cargamentos de plata allí para entonces tener que obviar todo el estrecho de la Florida. Este es el capitán Francisco Menéndez, al norte de San Agustín, es de la tribu Mandinga. Él era esclavo de los ingleses, se les escapó, estuvo con los Yamasí y formó parte del primer pueblo libre de descendientes de africanos que se llamó el Fuerte Mosé, que hoy en día es el parque más visitado de la Florida. Y esto es un librito que tiene que muestra todo esto en más detalle. Este es un cacique Wale, que también cuando vino la toma de los ingleses, él se fue para Cuba, al igual que Francisco Menéndez. Menéndez estuvo en el ejército español. La última trayectoria, o the last time, él estaba en La Habana. Ya después de La Habana vendió la casa y no hay más trazos. ¿Se dice trazo? No, ¿cómo se dice? Trace. No hubo rastro de él más, se desapareció para la historia. Igual que Juanillo. Juanillo, después de 2 o 3 años, fue a Santo Domingo, fue a Puerto Plata y se desapareció de la historia. Este es un monumento que hay en la fuente de la juventud, que conmemora a Pedro Menéndez Avilés. Yo me acuerdo cuando yo fui, había una de Ponce de León con el cacique el cacique Celoy. Oye, un momento, ¿dónde está, perdona la interrupción, dónde se supone que está la Fuente de la Juventud? Está al norte del Castillo de San Marcos, que está al norte de San Agustín. En esta sección voy a poner esta última. Esta es una de las fotos que yo le pedí al departamento, a la Sociedad Histórica de San Agustín, pero como les dije, ya no está en el internet. Esto fue cuando se puso el monumento a Varela en la Plaza de la Constitución, ahí enfrente de la catedral. Este monumento ya no existe allí. Lo quitaron, yo no sé por qué razones, quizás anticatolicismo, antihispano, y lo pusieron enfrente de la catedral, en propiedad de la catedral. Hay una estatua de Varela en la catedral. Esta misma estatua es la réplica que pusieron en la iglesia de la Transfiguración en Nueva York, en el barrio chino, que es una iglesia de Varela, que creo una de las 2 o 3, y también está en la ermita. Entonces, este monumento lo sacaron, lo pusieron, lo redujeron y lo pusieron al lado. Y si usted mira claramente, aquí un señor que se llama Germán Miret, que está aquí, está Pedro Reboledo, está Paul Facundo aquí de San Agustín, está Bislaimán. Mira, ¿ese eres tú o no? No. Perdón, pero se me parece a ti. Muy feo parece yo. Sí. ¿Ese eres tú, chico? No, chico, no. ¿Este no eres tú? Bueno, perdón. Yo me puse muy alegre de verte. Y dije, bueno. Me puse alegre, ¿no? Yo estaba por el foco. Sí, oye, ese es un gemelo tuyo que está desaparecido por ahí, ¿oíste? Ok, bueno, perdone si termino. Sí. Sigue. Ok. Muy interesante. Terminamos
con Pedro Menéndez de Avilés, ahora vamos para la toma de La Habana por los ingleses, 1762 a 1763. Y yo tengo dos preguntas ahí. ¿Dónde estaba el padre de Varela y dónde estaba el abuelo de Varela en ese tiempo? San Agustín. No. En la Florida, estaba en la Florida. No, déjame explicarte. El padre de Varela estaba en Santo Domingo, en el ejército, y lo mandaron para reforzar La Habana, pero nunca llegó porque lo intercepted. ¿Cómo se dice eso en español? Interceptaron. Lo interceptaron un man of war inglés. Y de hecho el padre de Varela fue herido en ese incidente y el barco tuvo que regresar y se tuvo que recuperar. El abuelo de Varela estaba fajado con los moros al sur de España, al norte del África. Es cuando España recupera La Habana que mandan al abuelo de Varela para La Habana y mandan al padre de Varela para La Habana. El abuelo de Varela lo ponen a entrenar las milicias, porque hicieron un estudio y se echaron la culpa a todo el mundo, que quién fue esto, que fue lo otro. Bueno, y digo esto porque el padre de Varela fue a Cuba, que eso es lo que hoy en día es Santiago de Cuba, fue al Cobre, donde conoció a la abuela de Varela. La familia de la abuela eran muy, ¿cómo se dice? Provoto, ¿cómo es? Devoto. Devotos, gracias. Estoy mejorando mi español hoy. Eran muy devotos a la Virgen de la Caridad. Yo lo que me sorprende es que yo no he visto muchos artículos de Varela sobre la Virgen de la Caridad. Yo espero ahora que cuando el padre Rodríguez saque el tercer número, que a lo mejor saca algo interesante. Después de ahí él entrenó Santiago de Cuba, a Bayamo, a Holguín y terminó entrenando a las milicias en La Habana y llegó a ser oficial el padre de Varela. Estaba en el batallón de La Habana, pero él hacía reclutamiento, iba a Islas de Canarias, a España, y traía gente para La Habana y para Veracruz. De ahí, de la toma de los ingleses, interesante, sale la expresión de los mameyes. La hora de los mameyes. Los mameyes está referido al uniforme de los ingleses. La expresión de a Pepe, por la defensa de Pepe Antonio, la defensa contra los ingleses. De ahí el obispo Morel y Santa Cruz salió huyendo porque rehusó rendirse a los ingleses, terminó en San Agustín y terminó trabajando en San Agustín. De hecho, vio cómo trabajaban con las abejas, eso dicen, eso lo he leído porque por otros lados dicen otras cosas, ¿no? Y llevó a Cuba la cultura apia, eso mismo, de las abejas, que se convirtió en una industria importante. Déjeme ver qué más le quería decir. Bueno, la abuela se supone que está enterrada en el cementerio Tolomato, que el padre Varela pidió que cuando él se muriese, que quería que lo enterrasen al lado de ella. Las otras notas que tengo aquí no las leo. Espión, no me debía de haber puesto los lentes hoy. Cuando tuvieron que entregar la Florida a los ingleses, los residentes de San Agustín, muchos fueron a Matanzas y fundaron el pueblo San Agustín de la Nueva Florida, que se convirtió en Ceiba Mocha. ¿Ok? Pero cuéntanos por qué hubo ¿cómo se llama? El cambio de la Florida por La Habana. Bueno, porque los ingleses tomaron a La Habana y los españoles querían La Habana porque era un centro estratégico, y entonces los españoles intercambiaron toda la Florida por La Habana. Los ingleses cogieron La Habana, vino 21 años de gobernación
inglesa, que ahí vienen las 15 colonias inglesas, no son 13, son 15, lo que pasa es que aquí no se enseña, porque están las 13, incluyendo East Florida y West Florida. West Florida está Pensacola, East Florida está San Agustín. Pero eso hay que indagar mucho en los libros. Yo no lo sabía hasta hace poco. Le dije, yo no soy historiador, pero eso está documentado. Eso fue el cambio. Y por alguna razón a España le dieron New Orleans, porque los franceses parece que se sintieron mal que embarcaron a los españoles, y le dieron a New Orleans. Y ahora en el 781 vamos a ver qué efectos eso tuvo, porque ahí estaba Galvez de gobernador, que también era gobernador de Cuba, y de ahí surgieron varias cosas que vamos a entrar rápidamente. Déjenme ver si veo algo aquí. Quería mencionarle al obispo Peñalver, que subsecuente fue nombrado obispo de la Luisiana, y él visitó la Luisiana. Le digo esto porque cuando hablen con sus hijos y nietos y sobrinos, la French Quarter, que hoy en día existe en Nueva Orleans, fue reconstruida por Peñalver y fue reconstruida con ladrillo cubano. El French Quarter original era de madera. En todo este tiempo, todos estos edificios en Ybor City, en Calle Hueso, todo era construido de madera, porque la madera era bien barata aquí en los Estados Unidos, lo de los grandes bosques que había. Entonces la French Quarter la hicieron de madera y se quemaba, y entonces Peñalver la hizo de ladrillo y mandó a buscar a los ladrillos hechos en Cuba. Así que, para que sepan, para que los muchachos que crezcan aquí tengan un poquito de pride en las cosas que han hecho ustedes, los mayores, los antepasados. Dime otra vez quién era Peñalver. Peñalver era un obispo, familia del abogado Rafaelito Peñalver aquí, toda esa familia de una familia. ¿Dónde estaba Peñalver? Peñalver estaba en Cuba, él estudió en Cuba, se hizo cura, lo hicieron obispo para New Orleans y después fue arzobispo de Guatemala. Y él llevó la máquina de recoger algodón que él vio en la Luisiana y en el sur, la llevó a Cuba para que se utilizase en la industrialización del campo cubano. Ok, yo creo que sí, fallé algo. Ahora lo último que queda es 1781. ¿Cuál es la importancia de esa fecha? Esa fecha viene la batalla de Pensacola o Pensacola. Cortadito para mí. Era yo. Gracias. No, descafeinado se lo dan ahora porque fue Descafeinado, ok. Ok, la batalla de Pensacola fue muy importante porque Galvez, a través del Mississippi, antes que se declarase la guerra, mandaban suministros a Washington por la puerta de atrás. Ahí tenemos a Juan de Millares, el habanero, que fue íntimo amigo de Washington, el que le llevaba pastelito de guayaba a Martha Washington. ¿Okay? No sé si había croquetas, pero es posible también. Y por cierto que Miralles muere, se enferma en Valley Forge y lo entierran no sé si en Filadelfia. Yo estuve buscando la casa de él en Filadelfia y no la encontré. Pero bueno, eso es un detalle muy interesante que pueden compartir con la gente joven de su familia. Bernardo Galvez, gobernador, ataca a los fuertes ingleses alrededor de New Orleans, conquista Movila, sitia a Pensacola. De Cuba viene Francisco de Miranda, que también tuvo que hacer en Venezuela. Juan Cajigal, santiaguero, estaba en el ejército, después se hizo almirante. Él fue instrumental en la captura de Pensacola y la toma de las Bahamas, que era la base naval más importante de los ingleses. Ahí se recuperaron 200 y pico de buques que los españoles cogieron y se lo llevaron para La Habana. Hay que mencionar las milicias de La Habana. Esto es una pintura que está en el War College del United States Army. Eso es rompiendo la última barrera de las defensas inglesas en Pensacola. Ahí tenemos dos tipos de soldados. Los rojos
son las milicias pardas entrenadas por el abuelo de Varela entrando. Los otros, hasta hace poco, me enteré que eran los milicianos hispanos de Luisiana. Así que esto es una conquista hispana y no son gente de España, son gente criolla aquí. Otro tema que yo creo que pudiésemos compartir con los anglos aquí sin hacernos superiores, sino, como dijo Martí, con todos y para el bien de todos. Y con los afrodescendientes de este país lo mismo. Miren a las milicias, miren al Capitán Menéndez en Fort Mosey, que es el parque de más visitas hoy en día. Hay muchos puntos de coincidencia. En vez de tanto odio, prohibido odiar, lo dijo Martí, lo dijo Carlos Ripoll. No podemos odiar, hay que amar las ideas y las causas. Las milicias de La Habana, el aporte de las mujeres de La Habana, un detalle que tengo que tomar. Estas milicias de La Habana, de acuerdo al historiador Larrúa, tenían unas, ¿cómo se llama? Escarapelas, que era la escarapela de la Virgen de la Caridad. En aquel entonces, no es que Papa los mambises, desde aquel entonces, pues acuérdense que muchas de estas milicias, los esclavos de la Virgen de la Caridad, eran esclavos del rey, y ellos obtuvieron su libertad mucho antes que el resto. Y ellos se ponían, y entonces todas las milicias pardas y negras adoptaron eso, de acuerdo al historiador Larrúa, que desgraciadamente falleció. Yo quisiera mencionar algo que él también dijo, del origen del nombre del Canadá, porque hubo un español que hizo el survey hasta Newfoundland, y entonces escribió y dijo: por acá nada, Canadá. Ahora, no sé si eso es cierto, porque yo busqué el nombre de Canadá y dicen que es una tribu de... Es correcto, yo fui muy amigo de Larrúa y conversamos precisamente ese dato. De aquí para allá nada. Ok, entonces la batalla de Yorktown, que es considerada como la última batalla, la que le da el tiro de gracia a las fuerzas inglesas, porque capturan al jefe militar inglés, dice que las milicias cubanas estaban involucradas allí. Yo le escribí al parque de Yorktown, no me han contestado, para ver, porque estuve buscando a ver, porque sabemos que los franceses y Lafayette sí estuvieron ahí, porque Lafayette atacó uno de los flancos, y este otro, que fue el ministro del Tesoro americano, Hamilton, le dijo a Washington: oye, tú no me has dado a mí ninguna batalla, tengo que hacer algo. Entonces le dio esto, y entonces fue Lafayette y Hamilton los que atacaron y arrasaron con dos, no sé cómo son, trincheras defensivas antes del fuerte. Tengo entendido que los ingleses trataron de huir por un lugar donde estaban las milicias de La Habana y no pudieron romper a los cubiches y se tuvieron que quedar ahí, decidieron rendirse. Entonces yo iba a hacer iba a hablar de los pinos nuevos. Hoy en día, sí, ya es esto, y quiero terminar con la cita de... Tienes un récord, quiero que sepas. Yo sé, ya. Es la presentación más larga que se ha hecho aquí. Perdone. No hay problema. Súper interesante. Yo quisiera reconocer a los pinos nuevos de hoy. Yo quisiera reconocer al doctor Orlando Gutiérrez del directorio, a María Payá de Cuba Decide, a Ferrer de la UNPACU, de todos los grupos de derechos humanos y civiles y religiosos que hay en Cuba, que están allí en el fuego, a Javier Larrondo, un cubanito nacido en España que dirige Cuban Prisoners Defenders, que está lidiando la batalla en favor de los presos políticos en Europa y en la ONU, a Gloria Álvarez, nacida en Guatemala, defensora de los derechos humanos, posible aspirante a la presidencia de ese país,
a Serena Auñón Chancellor, que la conocimos gracias a ti, que dieron la noticia que fue una astronauta de la NASA, creo que estudió aquí porque ella tuvo una teleconferencia con una escuela elemental aquí en Miami. A Carmen Castellanos Reinhardt, que está ahora en el Banco Mundial. A Mauricio Claver Carón, que es el presidente del Banco de Desarrollo. Quiero mencionar a Jason Poblete, nacido aquí en Miami, y a Mauricio Tamargo, nacido en Cuba, los dos abogados internacionales. Ellos tienen The Global Liberty Alliance, que se están dedicando a proteger y combatir human trafficking en el mundo. Y dentro de eso están con los médicos cubanos que los consideran como que estuviesen traficando con ellos. Quiero felicitar a los 10 nuevos miembros del Congreso Norteamericano Federal, republicanos y demócratas. Son 10 que tenemos, 3 senadores cubano-americanos y 7 representantes en la Cámara. Yo creo que eso debe ser un honor para nosotros. Y quiero decir que a ser libre se aprende siéndolo. Solo la verdad nos pondrá la toga viril y ser cultos para ser libres. Yo creo que todos ustedes saben de quiénes son esas expresiones. Gracias. Y esto ya a lo final. Son de Martí, ¿no? El primero es de Varela y está en el website de Varela. La toga viril es de Luz y Caballero, uno de los estudiantes de Varela, y Martí, ser culto para ser libre. Lo próximo lo saco de este libro de Carlos Ripoll, Los cubanos en los Estados Unidos, y es una cita que él tiene de Martí, y dice así: si pudiera la patria acongojada ver por sí el cuidado con que se disponen a servirla a sus hijos ausentes, si pudiese ver el país la labor con que las emigraciones se preparan a salvarlo, si pudiese ver la patria, la ternura con que la aman sus hijos desterrados, del júbilo de su fe y del orgullo sacaría al punto de energía con que romper de una vez sus ligaduras. José Martí, Nueva York, mayo 9, 1892. Y con eso, perdón. Bueno, yo creo que muy bueno. Yo creo que ha sido una presentación magistral de magisterio. Ha sido un tremendo maestro para nosotros. Tú dices que el historiador, que tú no eres historiador. Pues mira, El historiador sí no es. nace, el historiador se hace. Tú te has hecho historiador. Así que necesito